Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. En Isaías 45:18, la palabra del Señor dice: porque así dice el Señor que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra y la hizo. Él la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Eso es lo que cantamos el día de hoy. No hay como nuestro Dios, no hay como nuestro Señor. Le invitamos a que usted pueda cantar con nosotros y proclamar al Dios de maravillas, al único Dios, el digno de alabanza y de adoración. Majestad, Rey para siempre, tierra, mar y cielo son creados por ti. Majestad, Rey para siempre, refugio y mi salvación, mi tesoro eres tú. Hoy quiero exaltar tu majestad y doblo mis rodillas ante tu poder. Hoy quiero exaltar tu majestad. No hay ninguno como tú, ninguno como tú. Majestad, Rey para siempre, tierra, mar y cielo son creados por ti. Majestad, Rey para siempre, refugio y mi salvación, mi tesoro eres tú. Hoy quiero exaltar tu majestad y doblo mis rodillas ante tu poder. Hoy quiero exaltar tu majestad. No hay ninguno como tú, ninguno como tú. Hoy quiero exaltar tu majestad
Estimados hermanos, muy buenos días. Gracias a Dios por este domingo en el cual podemos llegar hasta sus hogares. Damos gracias a Dios que estamos de nuevo en casa para poder transmitirles este mensaje. Damos gracias a Dios por estos 42 años que nos ha permitido celebrar juntos con la congregación, con los puntos especiales, con nuestros hermanos predicadores y con cada uno de aquellos que hizo posible llevar a cabo este trabajo. Fue un trabajo bastante arduo, posiblemente solo vimos las prédicas, pero el trabajo que está tras bambalinas es bastante grande. Se tuvo que viajar a los diferentes departamentos para tener los saludos de nuestros hermanos, pero valió la pena. Usted se gozó, usted se regocijó y también vimos la historia del Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor. Una historia que es bastante grande, 42 años, de los cuales nosotros hemos visto cómo el Señor ha hecho su obra en las diferentes personas. 42 años donde el Señor ha llevado a gente que ha sido cautiva del malo, gente que ha llegado con diferentes enfermedades y el Señor ha sanado a los enfermos, ha libertado a los cautivos. Y precisamente este es el ministerio del Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor. Aquí aprendimos a orar por los enfermos, aprendimos a orar por los que venían cautivos de alguna opresión del diablo. Y aquí hemos visto cómo el Señor ha sanado y ha libertado a los enfermos. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por sus oraciones, por aquellos también que confesaron al Señor como su Salvador. Este es el fruto más alegre que cada creyente pueda tener. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pero no fue solo un pecador que vino a los pies del Señor, sino fueron varios. Y eso es fruto de la oración que usted hizo para que este aniversario también fuera glorioso. Este aniversario nosotros lo tuvimos de una forma distinta, pero la bendición del Señor también fue mayor. Vinieron vidas a los pies del Señor y pudimos disfrutar esto. Ahora, en esta mañana, yo quisiera también abordar el tema sobre lo que el Centro Evangelístico ha hecho durante estos 42 años. Estos 42 años, el Señor fortaleció mucho a nuestro pastor para poder enseñarnos lo que el Señor Jesucristo establece en su palabra. Vemos en los 4 evangelios y vemos en el libro de Hechos que el Señor anduvo haciendo prodigios y milagros, pero que también anduvo libertando a los cautivos. Y esto es lo fuerte, porque está establecido en la palabra del Señor que si yo echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios entre vosotros está. Entonces nosotros queremos abordar este tema en esta mañana, pero antes de entrar directamente al tema, vamos a pedir que el Señor sea el que nos guíe para poder hablar su palabra con lo que está establecido aquí. No que le agreguemos, no que le quitemos, sino que lo que está establecido aquí en su palabra. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia y porque en esta mañana hablaremos esta palabra que ha cambiado nuestra vida, que ha transformado muchas vidas y que ha hecho libres a los cautivos, ha sanado a los enfermos y hemos visto tu mano poderosa sobre tu pueblo. En esta mañana queremos agradecerte por tu grande amor y misericordia y porque nos permites hablar esta palabra con libertad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Como les decía, esta palabra la hemos escuchado durante estos 42 años, el Ministerio de Liberación. A todos aquellos también que nos escuchan por la radio Peniel y que ven el programa por YouTube,
también les decimos que el Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor ha tenido la visión de orar por los enfermos, de orar por aquellos que están cautivos, y el Señor ha hecho milagros, ha obrado sanidades y ha libertado cautivos. Muchos de nuestros hermanos que están en la congregación han participado de esta bendición. Hay muchos hermanos también que han venido, que han buscado la iglesia para que se les asista en lo que es la ministración. Y esto no es absolutamente nada diferente. La gente se extraña, aún los propios evangélicos, cuando escuchan sobre la liberación. La liberación es un tema muy especial y es algo que el Señor Jesucristo hizo directamente en su ministerio. Entonces, lo que nosotros queremos en esta mañana es poder platicar sobre este tema, que este tema para muchos es nuevo, pero que definitivamente el Señor nos ha dejado su palabra donde nosotros podemos escudriñar esta palabra y de saber si es real lo que nosotros estamos hablando o simplemente son ficciones. Pero para entrar ya en la materia vamos a leer lo que está escrito en su palabra, y para eso nosotros vamos a ir al libro de Lucas en el capítulo 4 del versículo 16 al 21. Lucas capítulo 4, 16 al 21. La escritura dice: vino a Nazaret, donde se habían criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que acabamos de leer es la palabra del Señor y es uno de los objetivos por el cual el Señor vino a esta tierra. El propósito del Señor está establecido aquí en el libro de Lucas. Pero aquí nosotros leemos que fue el cumplimiento de esta profecía. Aquí en este momento el Señor Jesús leyó lo que estaba escrito acerca de él. Y él mismo dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando nosotros vamos al libro de Isaías, en el capítulo 61, del versículo 1 al 3, leemos exactamente las mismas palabras, solo que ahí estaba escrito en el profeta Isaías. Y lo que leímos en Lucas fue el cumplimiento de esa palabra. Vamos a leer Isaías 61 del 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Esta es la palabra del Señor. Aquí el Señor nos enseña que uno de los propósitos principales
es que las personas sean libres. Sean libres de todo este tipo de problemas que son provocados por el diablo. Recuérdese que cuando nosotros estamos fuera de Cristo, la persona normalmente tiene odio, resentimiento, rebeldía, celos, envidia, ansiedad, tristeza, timidez, temores, pornografía, epilepsia, alcoholismo, dolores. Estas son solo algunas situaciones de las cuales nosotros podemos mencionar, pero que el Señor desea que todo aquel que le ha confesado como Señor y Salvador sea libre de todo esto. Nosotros vemos que la palabra del Señor, ya leímos ahí en Lucas y lo leímos en el libro de Isaías. Entonces, al venir aquí a la tierra, Él fue ungido para llevar a cabo la tarea que le fue encomendada, para proclamar buenas nuevas a los pobres de espíritu, esperando que recibir la provisión de la gracia. Obviamente, cuando habla a los pobres son aquellos que reconocen su necesidad de Dios, que reconocen que quieren conocer lo que el Señor establece para sus vidas. Pero aquí nos encontramos en una situación difícil de comentar hasta cierto punto, porque cuando se habla del diablo, la gente, aún la que está dentro de las iglesias, se le para el pelo. Y hay muchos que no creen esta doctrina. Sin embargo, nuestro ejemplo, como nosotros bien lo hemos establecido, es el Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo y lo que Él hizo, nosotros también lo vamos a hacer porque así lo estableció Él. Entonces, algo que Él realizó, lo podemos nosotros leer en la Escritura. Él echó fuera demonios, Él sanó enfermos y Él libertó cautivos. Todos estos 42 años que hemos caminado en el centro evangelístico, hemos visto la gloria del Señor, que el Señor ha cumplido esta palabra, que el Señor ha hecho realidad esta palabra. Cuando Él habló, cuando Él estuvo en aquellos tiempos, las necesidades eran exactamente las mismas necesidades que hoy tiene el ser humano. Padece de enfermedades por descuidos, por contagios, por lo que sea. Padece de cáncer. Tiene problemas en su cuerpo porque no nos cuidamos, porque comemos mal. Puede ser cualquier razón por la que nosotros podamos estar enfermos. Pero el Señor también ha establecido en su palabra que por su llaga nosotros fuimos curados. Pero hay una situación también cuando el creyente cede a muchas situaciones, como podemos leer también en la Escritura que el Señor echó fuera el demonio de fiebre de la suegra de Pedro. Entonces, lo que el Señor estableció en su palabra, nosotros también podemos hacerlo, porque Él dio autoridad a sus hijos. Él dio autoridad, Él no solo nos dejó en el mundo, sino que Él nos dejó su palabra y nos dejó reglas claras para poder obtener la victoria en Cristo Jesús. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él nos dio la victoria. Nosotros somos más que vencedores porque Cristo ya venció. Nosotros por sí mismos no podemos hacer absolutamente nada. Nosotros por sí mismos no podemos enfrentarnos al malo. Nosotros por sí mismos necesitamos la potencia del Espíritu Santo para que el Señor nos permita hacer sus obras. Recordemos que el diablo vino a matar, a robar y a destruir, pero que también Cristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. El propósito del Señor Jesucristo lo hemos leído y está clarísimo. El único problema es que el creyente no escudriña la palabra y desconoce cómo debe de vivir una vida de victoria y cómo debe de también hacer para poder salir de los problemas que hemos mencionado. Cuando la persona viene a Cristo, viene con las situaciones que hemos mencionado. Algunos han venido con problemas, como mencionamos, que traen mucho resentimiento,
que traen algún problema de enfermedad, de cáncer, que tienen un problema contra sus padres, que tienen problemas de herencias. Y el creyente tiene una situación bastante complicada para vivir su vida de victoria. Pero lo bueno es que el Señor nos ha dado soluciones, pero es usted y soy yo el que tiene que tomar la decisión correcta para ser libre. La Escritura dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La pregunta es, ¿de qué nos va a libertar el Señor? De lo que hemos leído. Hay mucha gente que padece de tristeza, de melancolía, de celos. Hay mucha gente que tiene problemas enraizados en su corazón, en su espíritu, porque el malo ha atado, ha ligado a aquellas personas. Entonces, esa persona no puede servirle al Señor libremente. Y recordemos que lo que aquí nos está hablando, que nos podemos hablar que la Escritura nos viene a enseñar lo que Cristo nos quiere dar. Entonces dice, a proclamar la buena voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Nos viene a dar buenas nuevas, noticias nuevas, donde nosotros creímos o creíamos que todo estaba perdido, hay solución en Cristo el Señor. En Cristo el Señor nuestra vida puede cambiar, nuestra vida puede ser totalmente diferente. El Evangelio de las Buenas Nuevas cambia y transforma al ser humano. Después que Adán pecó, nosotros tuvimos una situación grave para poder relacionarnos con el Señor. Y lo bueno es que el Señor también planificó las cosas de una forma excelente y donde también si Adán pecó y en Adán todos hemos pecado, también en Cristo, todos los que hemos conocido en Cristo y en Cristo todos somos más que vencedores y los que le hemos recibido somos hijos del Señor. Por lo tanto, el Señor Jesucristo quiere que también nosotros participemos de estas bendiciones, que seamos libres, que nosotros sirvamos al Señor con toda libertad, que no estemos atados a algo que realmente hicimos en el pasado todavía tenga consecuencias hasta el día de hoy. Entonces, alguna persona puede padecer de alcoholismo y aún en sus propias fuerzas puede estar tratando y luchando de querer dejar el alcohol. Sin embargo, luchar con nuestra propia fuerza no vamos a lograr nada. Cuando nosotros ponemos nuestra carga y nuestra decisión que nos sea ministrada esa palabra a nuestra vida, es cuando el Señor obra de una manera especial. El Señor vino a predicar buenas nuevas, el Señor vino a darnos un estilo de vida totalmente diferente. Dice, predicarles a los abatidos. ¿Qué es estar abatido? Son personas una persona que está decaída, que no tiene ánimo, que ha perdido la alegría, perdieron el sentido de la vida. Cuando nosotros vemos una situación de este tipo, sabemos que una persona puede caer en depresión, pero cuando cae en depresión el malo se aprovecha. Entonces hay soluciones en Cristo el Señor para poder ser libres. Y entonces lo que nosotros tenemos que ver es que en 1 Corintios, en el capítulo 6 y versículo 9 al 11, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, el versículo siguiente dice, y esto erais algunos de vosotros, mas habéis sido lavados, habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esta palabra es clarísima y da una serie de quiénes
no heredarán el reino de los cielos. Pero cuando nosotros leemos y nosotros tenemos la intención de poder llegar al Señor Jesús y luego esa intención se convierte en una realidad y confesamos al Señor como nuestro Salvador, el siguiente paso es que se nos ministre, que esa palabra venga a ser ministrada en nuestra vida, para que esa palabra rompa toda obra del enemigo que está atando y que nos impida servir al Señor. Esa palabra realmente debe de entrar a nuestro corazón, a nuestro espíritu, para que esa palabra deshaga y destruya toda obra del diablo. Lo que Dios quiere para el ser humano es que el ser humano sea libre del pecado, libre de todos estos tormentos que hemos leído. Lo que leímos dice, publicar libertad a los cautivos. ¿Qué significa libertad? Usted podrá tener un concepto y podemos decir que lo que significa libertad es un estado o condición de la persona que no está en la cárcel ni sometida a voluntad de otro. Y es lo que leímos aquí, que el Señor nos estableció, que lo que quiere es libertar a los cautivos. Entonces, darle esa libertad que tenemos. Una persona que está en la cárcel no tiene libertad, está privado de esa libertad. Usted tiene la libertad de que si quiere puede salir al mercado, puede ir a su trabajo, puede salir con su familia, puede hacer muchas cosas que el privado de libertad no puede hacerlo. Y ese privado que es de libertad está en la cárcel, está cautivo. Pero cuando el Señor nos habla que hay una cautividad espiritual, porque el espíritu de la persona no está libre para poder disfrutar de la vida que el Señor nos ha dado. Entonces dice, cautivo significa aprisionar, privar de libertad, persona que está dominado por una pasión. Pasión es un sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Una emoción definida como un sentimiento muy fuerte, intenso hacia una persona, tema, idea u objeto. El versículo 36 del capítulo 8 del libro de Juan dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y debo de enfocar esta palabra libres porque el Señor quiere que le sirvamos en el reino de los cielos, que nosotros como personas disfrutemos de esa libertad, que usted sea libre espiritualmente, que usted sea sano de cualquier enfermedad. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra del Señor y cuando nosotros vemos que el Señor realmente vino a predicar a aquellos que estaban en la cárcel, a aquellos que tenían problemas, a aquellos que verdaderamente estaban afligidos, a aquellos que no tenían esperanza, aparece el Hijo de Dios dando su vida en rescate de nuestra vida. Pero no es solo el simplemente hecho de confesar al Señor como Señor y Salvador, sino que hay algo más que el Señor nos ofrece. Y es que seamos libres, libres de las opresiones del infierno. Hay muchos que no lo dicen, pero que están con el deseo de ver pornografía. Y otros no tienen el deseo, sino que otros lo hacen. Y entonces, ¿cómo ser libre? Por la palabra, por la ministración de la palabra. ¿Y cuál es la ministración de la palabra? Cuando el Señor oraba por los enfermos, era Él mismo el que echaba fuera a los diablos. Era Él mismo el que ponía las manos sobre los enfermos y sanaba a los cautivos. La palabra nos deja claro porque el Señor nos ha dado la libertad para poder también ministrar esta palabra. Dice en Mateo, en el capítulo 10 y versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Para echarlos fuera de dónde? De los cuerpos, porque la persona está cautiva.
por el malo. Nosotros podemos leer ahí en el libro de Marcos, donde nos enseña algo que todos hemos leído, ahí hemos pasado, hemos leído lo que el Señor nos narra aquí en relación al endemoniado gadareno. Dice la Escritura, vinieron a otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Póngale atención bien aquí, que está en el sepulcro y que viene con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. El Señor es el que nos da la autoridad. No podemos nosotros ver este problema humanamente, no lo vamos a solucionar. Este es un problema espiritual. Dice la palabra del Señor que vino un hombre a su encuentro y salió de los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo. Luego dice que estaba su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Es decir, no es con fuerza humana, no es con espada, no es con armas. Definitivamente así no se obtiene la libertad espiritual. Esta persona está atada y ligada, y dice la palabra del Señor en el versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzando los grillos y nadie le podía dominar. Esta es la actitud de una persona que está endemoniada. Mucha gente se pregunta entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Afortunadamente está este ejemplo escrito en la Biblia y el Señor nos da el ejemplo claro de cómo hacerlo. Entonces, aquí dice que a la gente había tratado de muchas formas, de muchas maneras, y que había querido atarlo con cadenas. Sin embargo, eso era como unas cintas sencillas que el gadareno podía romper. Y no habían tratado una vez, sino habían tratado varias veces. Entonces, esto no es algo normal, sino que es sobrenatural. Cuando la Escritura nos habla de algo de este tipo, es sobrenatural. Las cosas que el Señor nos instruye y nos da a entender aquí que es la única manera que la persona puede ser libre es a través de su palabra, pero va a tocar aquella parte que es espiritual. Entonces dice el versículo 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Esta persona obviamente estaba incontrolable, no importaba si era de día, si era de noche, no importaba dónde andaba caminando. El problema es que esta persona andaba en distintos lugares y obviamente estaba atada a ese demonio, estaba ligada a ese demonio. Y cuando el versículo 6 nos dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Aquí el malo sabe quién es Jesús. ¿Por qué sabe el malo? Porque recuérdense que el malo cayó del cielo. El malo realmente desobedeció y atentó contra la autoridad del Señor. Y por eso fue echado, se rebeló. Entonces el malo sabe exactamente cuál es la condición del ser humano y donde alguien le abre las puertas, el malo está atento para entrar. Recuérdense que la palabra dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El creyente abre las puertas a la pornografía, al alcohol, al odio, al rencor. Es una puerta que está abierta y le está dando a Satanás. Y realmente nosotros vemos que la palabra del Señor nos da la autoridad para poder echar fuera demonios. Nos da la autoridad para poner nuestras manos sobre los enfermos. Y esto ha sido
lo que el Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor ha anunciado durante todo este tiempo. Hace exactamente un año que nuestro pastor Carlos Velázquez falleció. Sin embargo, nos dejó un legado de atender a aquellas personas que venían afligidas, aquellas personas que venían atadas y ligadas por el malo. Es nuestra obligación, porque nosotros estamos sanos y porque nosotros hemos sido libres por Cristo, y lo que de gracia hemos recibido, hoy nos toca darlo. Debemos de ministrar a aquellos que están enfermos, a aquellos que tienen el problema de estar cautivos, y la única solución es ministrándolo a través de la palabra del Señor. Hemos visto aquí en la iglesia que gente ha venido con problemas de cáncer, ha traído toda la información y ha traído las placas y ha traído el diagnóstico de los doctores que los han atendido. Y hemos visto también que la gente, que los hermanos han sido sanos. Esta es la palabra del Señor y esta es la obra poderosa del Señor Jesucristo, que sigue haciendo milagros, sigue haciendo prodigios, sigue libertando a los cautivos. Fuimos enseñados por nuestro pastor Carlos Velázquez a ministrar a los enfermos, y los enfermos son sanos para la gloria del Señor. Hemos visto en todo este tiempo que el ministerio del Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor, si se encuentra en Ohio y nuestro hermano Erasmo Méndez está allá, ministra liberación. Nuestro hermano Noé, que está en Boston, ministran liberación. Las iglesias del Centro Evangelístico fueron orientadas y fueron enseñadas a ministrar esta palabra. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo hizo. Y el Señor Jesucristo sabe que si somos libres, vamos a echarle fuerza para destruir las obras del infierno. El malo ha querido robar lo que Dios tiene para cada vida. Ha querido destruir, pero debemos de poner un alto porque el Señor Jesucristo ha venido para que tengamos vida. Y nosotros tenemos esa autoridad. Hemos visto aquí en la palabra del Señor en el capítulo 5 de Marcos, lo que estamos leyendo, cómo el Señor libertó a este hombre. Y dice el versículo 7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. La palabra del Señor es la que obra y la que rompe y la que deshace y la que destruye toda obra del infierno. El versículo 8 dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Quién es el que le está diciendo? Es el Señor Jesucristo. Y la respuesta, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondiendo, dijo, Legión me llamo, porque somos muchos. Aquel hombre nadie le podía atar con nada, absolutamente nada, porque lo que estaba dentro de ese hombre era una cantidad de demonios. Entonces, ¿cómo aquella persona podía ser libre si estaba atormentada de demonios? ¿Y dónde estaban esos demonios? Pues estaban metidos en él. Y dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaban todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo, que la persona esté libre. Aquí dice, y la persona estaba en su juicio cabal. Ya no era aquel endemoniado, ya no era aquel que le tenían miedo, ya no era aquella persona a la que estaban
señalando que no podían atar ni encadenar, porque el Señor lo había hecho libre, porque el Señor había llegado en ese momento. El Señor lo quiere también, aquel que esté padeciendo de alguna situación, lo quiere sanar, lo quiere libertar de toda esa opresión del infierno que usted pueda estar sintiendo. Hay solución. El Señor Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia, y esa autoridad la tiene todo aquel que es hijo del Señor. Marcos 6, en el versículo 7 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Usted y yo tenemos autoridad. Usted y yo podemos echar fuera al malo en el nombre del Señor Jesús. Aquí nosotros vemos un ejemplo que el Señor nos habla. El malo lo conoce a usted, me conoce a mí, porque el malo cayó del cielo. Pero el malo no ignora también que el Señor Jesucristo nos ha dado autoridad para poder hollar serpientes y escorpiones y sobre toda obra del infierno. El Señor nos ha dado la autoridad para poder orar sobre aquellos que están pasando dificultades. El Señor ha hecho tantas obras y hemos visto que la gente es feliz, así como este hombre estaba ya en su juicio cabal. ¿Quién quiere vivir con esos tormentos? ¿Quién quiere vivir con enfermedades que hemos leído ahí en la Escritura que han pasado 12 años, 38 años, cualquier cantidad de tiempo? Pero cuando el Señor Jesucristo llegó y sanó a esos enfermos, y aquellos enfermos, aquellos cautivos por demonio, fueron al Señor Jesucristo, esas personas fueron libres y fueron sanadas. Entonces nosotros tenemos que ver que en la Escritura las buenas nuevas es para todo aquel que quiera recibirle, que quiera venir a los pies del Señor Jesucristo. Dios tiene la oportunidad para todos. Dios nos da la oportunidad que el hombre sea salvo, que sea sano y que sea libre. Nosotros leemos la Escritura y vemos que esto es una realidad en las vidas. Dice en Marcos 1:27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? El Señor tiene autoridad sobre las obras del infierno y el Señor nos ha dado autoridad para poder enfrentarnos al mal. Es únicamente creer y saber que el Señor Jesús nos ha dado esa potestad para poder romper y quebrantar toda obra del mal. Entonces volvemos a leer Juan 8:36, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué nos va a libertar el Señor? Ya lo hemos visto. Aquí libertó al Gadareno. ¿De cuántos demonios? Más de 2000. El Señor fue el que lo hizo. Entonces Él quiere que nosotros seamos libres para servirle. Una persona que es libre lo demuestra, quiere servir al Señor, quiere estar en las cosas del Señor. Una persona que es libre está cantando, está alegre, está gozosa. Una persona que está libre puede disfrutar de la vida. Pero una persona que no tiene esa libertad no puede disfrutar de la vida que el Señor nos quiere dar. Entonces, continuemos leyendo y dice, en el libro de Isaías, en el capítulo 58 y versículo 6, nos da una palabra muy especial. La palabra dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Isaías 58:6. Entonces, cuando la persona viene a administración, se hace necesario que pueda estar en ayuno, tanto el que viene con el problema como el que va a ministrar. Aquí nos da la pauta porque definitivamente nosotros tenemos
que ver lo que habla la palabra del Señor. Y vamos a ir a otro versículo también, donde nos habla en el libro de Mateo, en el capítulo 17, 14, 21. La palabra del Señor dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y que padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. El Señor había estado con sus discípulos, había estado con ellos, pero el problema fue que muchas veces nosotros estamos en la casa de Dios, pero no conocemos la forma que debemos de actuar y lo que debemos de hacer para el reino de los cielos. El Señor Jesucristo regañó a los discípulos: ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Es decir, ¿no han aprendido lo que han visto de mí? ¿No han aprendido cómo sanar a los enfermos? ¿No han aprendido a echar fuera a un diablo? El Señor los regañó y les dijo en el versículo 18: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. El Señor obró de tal manera que aquel joven fue libre. Pero después de esto se acercaron al Señor y dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero pongámosle atención al versículo 21, que es realmente un arma que nosotros tenemos. Y dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ya hemos leído lo que dice Isaías 58:6, y es donde dice: el ayuno que yo escogí es desatar las ligaduras. Y precisamente se hace necesario que nosotros entremos en ayuno, que la persona que está afectada también esté en ayuno. ¿Por qué? Porque vamos a poner a nuestro cuerpo falto de alimento para poder consagrar nuestras vidas al Señor y que Él sea el que obre de tal manera que nosotros podamos ser útiles en el servicio de la administración de esta palabra. Cuando nosotros ayunamos, hay algo que el Señor hace y es lo que nosotros leímos. El ayuno que yo escogí es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Cuando nosotros nos consagramos al Señor, debemos de dejar un poquito de espacio para lo espiritual y que nosotros verdaderamente podamos entrar en un momento con el Señor, pero cuando se trata de un caso como los que estamos hablando, debemos realmente de dar nuestra vida por aquel que está pasando una situación de dificultad. Cuando nosotros nos ponemos al servicio del Señor y reconocemos que esta persona necesita del auxilio espiritual, debemos de ayunar, debemos de pedirle al Señor que rompa las ligaduras, que rompa toda obra del infierno, para que aquella persona sea verdaderamente libre. Entonces, la Biblia nos sigue diciendo en Efesios 1 al 19 al 23, y cuál supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales,
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Dios realmente nos ha dado la autoridad. Dios tiene el poder para libertar a los cautivos. Dios tiene poder para poder sanar al enfermo y libertar a los cautivos. La palabra dice en 1 de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y el Señor es el que nos ha dado esa autoridad. Dice también en Romanos 8:37 al 39, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor nos ha dado autoridad. El Señor nos ha dado su palabra y por sobre todas las cosas tenemos el poder del Espíritu Santo. Cuando una persona es libre, el Señor realmente se manifiesta de una manera especial y aquella persona es sana, es libre y puede disfrutar de una vida gloriosa. Entonces, cuando nosotros tenemos establecido esto en nuestra vida y lo practicamos y la persona es libre también, tiene que cuidarse. No solo se trata de ser libre y vivir una vida indiferente. Si una persona ha sido libre, es agradecida. Si una persona ha sido libre, lo demuestra sirviéndole al Señor. Una persona libre debe de mantenerse orando, leyendo la palabra e involucrarse en las actividades de la iglesia, para que esta persona pueda ser guardada de toda obra del malo, porque la Escritura también dice que el malo regresa después a ver si aquella casa ha sido ocupada o está deshabitada. Pero cuando ya viene y encuentra ahí el poder del Espíritu Santo, entonces esa persona sigue viviendo una vida de victoria. Entonces, esa palabra es la que realmente hace la obra en la persona. Nosotros podemos continuar hablando sobre este tema porque este tema es bastante extenso, pero yo les quiero decir que la palabra del Señor es maravillosa, pero las promesas del Señor que tiene para su pueblo son todavía más abundantes, porque el Señor quiere que aquí en esta tierra nosotros vivamos una vida de abundancia, una vida, pero no solo de lo material, sino de lo espiritual, que nosotros podamos ser útiles en las manos de Él para glorificar su nombre. Ahora, todos conocemos que gente ha venido maltratada, gente ha venido con problemas en su propio cuerpo y Dios las ha libertado. ¿Cómo los ha libertado? La palabra dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros vemos esto que es piel, después de la piel están los músculos, hay venas, hay ramificaciones nerviosas, están los huesos, pero no importa, la palabra entra. Y luego si podríamos decir que el hueso es fuerte, no importa si es aquí en la mano, si es en el pecho o en las piernas, no importa dónde, la palabra va a entrar y lo que hemos leído, la palabra va a penetrar y va a sanar. Si usted tiene fe y aplica esta palabra, usted será libre. Si usted ya es libre, glorifíquele al Señor. Si usted conoce a alguien que necesite esta palabra, désela, ministrela, porque usted también tiene el poder del Señor Jesucristo. El Señor nos ha dado potestad para hollar serpientes, para destruir toda obra del malo. Echemos pues mano de los recursos que el Señor nos ha dado.
nosotros continuemos este ministerio. Nosotros podemos seguir trabajando en la obra del Señor para poder ver las maravillas del Señor. Que el Señor haga prodigios, que el Señor liberte al cautivo, que lo siga haciendo. Pero ¿cómo lo va a hacer? A través de usted, a través de usted que ha conocido esta palabra. Usted tiene el poder en las manos para poder glorificar el nombre del Señor. Si usted es hijo de Dios, tiene esta palabra en la disposición para ministrar a aquellos realmente que necesitan la palabra del Señor. Vamos a ir siempre al libro de Marcos, un poco adelante. Marcos capítulo 16 y versículo 15. La palabra del Señor dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este es el mandato del Señor. Pero dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero luego también nos da un respaldo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es la palabra del Señor y que tenemos un respaldo. El Señor nos ha dado autoridad, nos ha dado esa palabra que realmente hemos leído, esa palabra que da vida. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Usted tiene en sus manos lo que el Señor ha dejado. Hoy es el tiempo que nosotros podemos comunicar el reino de los cielos. ¿Se recuerdan que Juan preguntó, ¿eres tú o esperaremos a otro? La respuesta del Señor les dijo, diles que los ciegos ven, que los sordos oyen. Hoy nosotros tenemos esa gran responsabilidad de anunciar a todos aquellos el mensaje de Jesucristo, el mensaje de nuestro Señor. Él lo vino a hacer, lo demostró, pero también hoy somos nosotros sus hijos y tenemos el mismo mandato para poder llegar a las naciones y proclamar el año de la buena voluntad. Dios les bendiga en esta mañana. Deseamos que el Señor sea el que ponga en usted el deseo de escudriñar esta palabra maravillosa, pero por sobre todas las cosas, vivirlo. Consagremos nuestra vida al Señor, Él viene pronto, y que en estos últimos momentos que nosotros tenemos, pongámoslo a los pies del Señor, a la disposición de Él, para proclamar su evangelio glorioso. Usted fue cambiado por Él, usted disfruta de una vida abundante por Él, yo también. Entonces trabajemos en su obra, oremos, busquemos al Señor, meditemos su palabra y trabajemos en su obra. El Señor les bendiga, el Señor derrame sus abundantes bendiciones sobre usted y que estemos preparados para cuando Él aparezca. El Señor continúe bendiciendo sus vidas. Muchas gracias y gracias por su atención. El Señor les bendiga. Amén. Quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía y nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar
en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. En el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre, tengo paz, contentamiento y amor en servir al Salvador. Canten todos, soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre, hoy dedico mis talentos al Señor. Serviré al Salvador, en servir al Salvador, en servirle con amor. Cuán alegre yo me siento en servir a mi Señor, en servir al Salvador, en servirle con amor. Cuán alegre yo me siento en servir a mi Señor, en servir a mi Señor, en servir a mi Señor. Querido amigo y hermano en Cristo Jesús, esperamos que este programa haya sido de bendición especial para usted y su bendita familia. Que el Señor le guarde.